Seguimos en el programa, llegamos a la última parte del programa de hoy y de verdad estoy encantadísimo con que conozcan hoy a nuestro invitado, sobre todo por quién es él y sobre todo por todo lo que vamos a aprender y a descubrir. Nos encanta que él esté aquí con nosotros, esperemos que esté mucho más tiempo, que venga a vernos de vez en cuando porque nos va a encantar. Tengo el placer de presentarles y de saludar al profesor doctor don Ambrosio Bermejo Fenoll. Doctor Bermejo, bienvenido al programa. Muchas catedrático, gracias. entre otras muchas cosas, pero catedrático de Medicina Bucal de la Facultad de Medicina y Odontología de la Universidad de Murcia, dictante en un montón de conferencias, profesor, ha escrito libros y yo me quedo, con tu permiso, doctor Bermejo, yo me quedo con premio al dentista del año 2008, por unanimidad de todos los miembros de esa asociación. Pues un placer tenerte en el programa. Muchas gracias, es un placer para mí. Vamos a intentar, si te parece, en estos días ir dando respuesta a algunas de las enfermedades que normalmente nos suelen afectar, sobre todo en la zona de lo que es la odontología, los problemas del tracto respiratorio, del tracto bucal, todo. Hay muchos problemas y hay uno, cuando me lo propuso él para empezar el programa el primer día de hoy, el doctor Bermejo, dije, has acertado perfectamente, porque hoy vamos a hablar de eso que tanto oímos hablar, además últimamente en televisión bastante, el tema de la apnea del sueño, y de los que roncamos como tractores fuera de punto. Ahí me apunto yo también, porque dice mi mujer que ronco como un tractor fuera de punto. ¿Qué es exactamente esa apnea del sueño? Pues el ronquido y la apnea del sueño en realidad son problemas mecánicos de la lengua, es decir, cuando existe un compromiso del espacio aéreo superior. Cuando la lengua se desplaza un poquito hacia atrás o se acumula grasa alrededor del espacio faríngeo, detrás de la lengua, en el velo del paladar, en lo que es la campanilla, la úvula, o en la faringe, se estrechan los espacios aéreos y entonces el velo del paladar roza contra las estructuras blandas y se produce el ronquido. Es como una aleta que zumba, pero ese ronquido puede llegar a los 80 decibelios, es decir, 80 decibelios. Puede llegar, se han descrito casos de que el sonido es exactamente igual como el de una sierra mecánica, 80 decibelios. Bueno, normalmente no es tan exagerado, pero con 80 decibelios al lado es difícil dormir. Casi imposible. Y cuando el compromiso es más grave y la lengua se va más hacia atrás, entonces se obstruye completamente la vía aérea, el paciente queda sin respiración, el aire no llega a los pulmones y durante unos segundos el sujeto está en apnea, no respira. En el momento en que el cerebro se entera de que no está llegando oxígeno, el paciente despierta. Y si eso se produce, esos hechos, esos acontecimientos se producen varias veces durante la noche, hay una serie de consecuencias clínicas de las cuales luego vamos a hablar. Es decir, que digamos que el ronquido es una fase leve de todo este problema, porque del compromiso de esas vías aéreas faríngeas, y que la apnea del sueño es cuando se obstruye totalmente. El sujeto llega un momento durante la noche, cuando se queda dormido, en que no entra ni gota de oxígeno en el pulmón. Sí, además es algo que nos comenta mucho la gente que oye, por ejemplo, al marido o a la persona que tiene al lado roncando, ronca, luego se para de repente y tiene como un respiro. Claro, se despierta como porque se despierta. Claro. El cerebro se entera de que no hay oxígeno y despierta al sujeto. Algo que vamos a tener mucho con el doctor Bermejo que él nos ha traído es, vamos a explicar todo eso precisamente con unas maquetas que él nos va a traer cada programa para ir explicando. Vamos a explicar exactamente en qué zona de lo que es la cavidad bucal se produce exactamente el ronquido y qué partes. Y luego te haré una pregunta sobre lo de la grasa, si está corto, influye o no. Es interesante. Bueno, aquí es una maqueta anatómica donde vemos lo que es el paladar hacia arriba, la fosa nasal, y hacia abajo la boca. Y aquí está la lengua como dueña y señora del interior de la boca. Bien, pues normalmente cuando entra el aire por la narina, por la nariz, la fosa nasal, se distribuye, se dirige hacia el espacio faríngeo, pasa por la faringe y se mete en vías aéreas superiores, en la tráquea, para pasar ya al pulmón. Esta es la vía natural. Hay una confluencia que debemos señalar, y es que la faringe es una zona de paso también para el bolo alimenticio. Es decir, cuando tragamos alimento, el bolo alimenticio pasa desde la boca hasta el esófago cruzando la faringe. Es decir, es como si se cruzaran. El aire viene de aquí a aquí y el bolo alimenticio pasa de aquí a aquí. Lo que sucede es que cuando el bolo alimenticio cruza hacia el esófago, se cierra el paladar blando, como si fuera una válvula, y se cierra también aquí la epiglotis,
para que no pase comida al interior de la vía aérea. Cuando estornudamos o sucede algo o hablamos mientras tragamos el bolo alimenticio, entonces puede pasar algo de alimento a la vía aérea y es cuando pues, se te ha ido la comida por el otro lado. Entonces pasa a la vía aérea, pero normalmente se cruzan. Bien, pues cuando la lengua se va hacia atrás, un poquito hacia atrás, porque los músculos se relajan, debido a que la falta de ejercicio o la posición de la lengua entre las arcadas no es suficiente, se va un poco hacia atrás. Y, en segundo lugar, cuando se acumula grasa en el velo del paladar, en la región posterior de la lengua y en la faringe, entonces es cuando hay un compromiso del espacio aéreo. Y el velo del paladar aletea entre la faringe y la lengua y es cuando se produce el ronquido. Si la lengua se desplaza muy hacia atrás, entonces se cierra totalmente la vía aérea y el sujeto queda sin aire durante unos segundos, claro. Al final se despierta. Y si eso se produce muchas veces, pues estamos frente al síndrome de apnea-hipoapnea del sueño. Perfecto, pues ya sabemos exactamente, le hemos puesto la definición de lo que sucede, además gráficamente lo hemos visto muy claro, pero viene la pregunta, ¿quién afecta más este problema de la apnea del sueño? Sí, bueno, en realidad empezamos a roncar, vamos a hablar de los dos, del ronquido y como de la primer apnea. indicador, digamos, de esta Sí, enfermedad, de primer ¿no? indicador, porque todo el que tiene apnea suele roncar. Entonces, a partir de los 30 años empieza el hombre más que la mujer a roncar, porque a partir de los 60 el 50% de la población ronca. Más los hombres, un poquito más, 60%, mujeres 40%, un poco menos, mujeres. Y la apnea del sueño pues la padece entre el 4 y el 6% de la población. La apnea es algo más serio. Sí, luego hablaremos además de las consecuencias que las puede tener, consecuencias además muy clínicas, graves. naturalmente. Nos comentaba el doctor Bermejo, el tema de la grasa que se acumula tanto en lo que llamamos la campanilla como en la lengua. Claro. ¿La obesidad es un disparador de esa Claro, apnea? lógicamente. La persona obesa tiene más grasa visceral, se llama grasa visceral a la que se acumula alrededor del corazón, de las vísceras en general. Esa grasa en esta zona faríngea se acumula sobre todo en el paladar, en la úvula, en la campanilla, en la parte posterior de la lengua y alrededor de toda la faringe, de todas las paredes de la faringe. De esa forma se estrechan los espacios faríngeos. Por eso la persona que ronca suele tener sobrepeso. De hecho, yo personalmente, a mí me pasó una cosa curiosa. Hubo una época de mi vida que engordé, llegué a pesar 83 kilos. Bueno, pues cuando pasaba de los 80 kilos roncaba, cuando bajaba de los 80 kilos dejaba de roncar. Esto es muy importante que se tenga en cuenta. Llegué a roncar tanto que una noche me desperté diciendo, Dios mío, qué ruido, aquí no se puede dormir. Pero me desperté yo a mí mismo y es decir, menos mal que ya no tengo 80 kilos. Es decir, ahora tengo menos de 80 kilos y ya no ronco. Y se nota. ¿Qué síntomas nos pueden ayudar a saber que estamos entrando en una fase o que tenemos fases nocturnas de esa apnea? De apnea. Bueno, pues sí. La verdad, la primera consecuencia importante es de la falta de horas de sueño. Es decir, cuando un sujeto está falto de sueño, pues a la mañana siguiente está hecho polvo, le duele la cabeza, tiene somnolencia, se duerme encima de lo que pille. El problema de dormirse al volante muchas veces se debe a esto, a sujetos que padecen apnea del sueño y que no duermen bien por la noche. Todo esto es derivado de la falta de sueño, la falta de concentración, los olvidos y luego pues la consecuencia también de que el oxígeno no llega correctamente a los tejidos. El paciente tiene más riesgo de tener, con el tiempo, lógicamente, que se establecen estas lesiones, pero cuando el sujeto lleva años haciendo apneas, pues puede tener tener más peligro de hacer un infarto de miocardio, de hacer un ictus, una embolia cerebral o una hemorragia, tienen problemas también cognitivos, es decir, de déficit de concentración, olvidos. El cerebro no se nutre de ese oxígeno suficientemente, se le olvidan cosas, falta de memoria. Puede llegar a ser verdaderamente importante este síndrome en cuanto a la repercusión en la salud general que tiene sobre estos enfermos. Porque además afecta a una fase de nuestra vida a la que no damos casi importancia y a veces sucede que es el sueño. Olvidamos lo importante que es para el cuerpo el recuperarse durante esas horas de sueño.
y no suele darse la importancia. Lo suele pasar que el paciente lleva años roncando y no le da ningún tipo de importancia, o incluso sabe que ha tenido fases de estas de despertarse a medianoche, no por el ruido, como nos ha pasado alguna vez a alguno, sobre todo en alguna contrasiesta, pero sí despertarte con esa sensación de, uy, me ha faltado el aire por un segundo, y no va al médico, no va a No va al buscarle médico, no. una solución. Realmente, los pacientes de este tipo, pues no sé si llega a un 10% de los que están tratados, diagnosticados y tratados correctamente. Por cierto, antes de ir a los tratamientos y para saber cómo tratamos y cómo ayudamos a disminuir o a quitar esta apnea del sueño, causas, ¿qué puede provocarnos? Sí. Aparte de la obesidad, por Pues, ejemplo, ¿qué puede provocarnos? desde luego la obesidad es muy importante, el acúmulo de la grasa visceral en las zonas de compromiso faríngeo. Y otra cosa muy importante también, desde luego, es la falta de ejercicio físico. La falta de ejercicio físico hace que estos músculos que normalmente mantienen a la lengua en su posición, que se llaman músculos geniogloso y genioideo, están como prendidos de la porción posterior de la mandíbula, pues se relajen, se hacen hipotónicos. Y por eso, al acostarse, ahí está. cuando el paciente se acuesta, pues hace que la lengua se desplace hacia atrás con más facilidad. Esto inmediatamente el sujeto empieza a roncar por ese motivo, es decir, la falta de tono muscular. Y luego hay otros factores que pueden conducir al ronquido y que dependen de la alteración de las vías aéreas, por ejemplo, que haya un pólipo dentro de la mucosa nasal o que las vegetaciones en un niño sean muy grandes y también puede ser que ronque. Bueno, estos son problemas ya para el otorrinolaringólogo, pero el dentista participa en este síndrome y en el ronquido, tanto en cuanto que el problema principal o más frecuente es el de la lengua, el desplazamiento posterior de la lengua, y el especialista en lengua, lógicamente, es el dentista. Eso confirma, además lo comentábamos mientras preparábamos la entrevista, esto de que pasa muchas veces, está el marido durmiendo boca arriba, la mujer le da así los dos toquecitos y busca precisamente cambiar la posición para que deje de estar en esta posición. Al cambiar de posición, al ponerse de lado, la lengua cambia un poco de posición y el sujeto deja de roncar. Sí, es importante también. Bueno, hay un tercer factor en cuanto a la etiología, que es el factor dental, es decir, también sabemos que cuando las arcadas dentarias son estrechitas, a la lengua ya no tiene capacidad para ubicarse entre ellas y se desplaza un poquito más hacia atrás, es decir, se va un poco más hacia atrás. Pero vamos, este factor, digamos que también se tiene el sujeto que ronca a los 50, también tenía las mismas arcadas antes de los 30, es decir que el problema fundamentalmente está en el acúmulo de grasa visceral y en la hipotonía, la laxitud de estos músculos que mantienen atrapada a la lengua y cogida, bien sujeta a la porción posterior de la mandíbula, a la porción, a las apófisis geniales. Claro, la pregunta que nos surge ahora, yo creo que es la lógica, es ¿cómo nos hacemos un tratamiento? ¿Cómo podemos evitar esta apnea del sueño? Exacto, pues esto es muy importante. El primer factor es, si hemos hablado de dos factores etiológicos, uno es la grasa, pues será adelgazar. Esto es lo más importante. Y el segundo factor es hacer ejercicio físico, porque es que además haciendo ejercicio físico perdemos peso, es decir, matamos dos pájaros de un tiro, como se dice. Al hacer ejercicio físico tonificamos estos músculos, el geniogloso y el genioideo, y al tonificarlos son capaces de mantener a la lengua en su sitio. Además, hemos diseñado una serie de ejercicios específicos para la lengua, para que la lengua durante el día haga ejercicios y bueno, pues si el paciente no quiere irse a un gimnasio, que sería lo ideal, pues que haga ejercicios con la lengua para que se tonifiquen estos músculos. Que los hay ejercicios, ¿no? Hemos diseñado unos aparatos para que el sujeto, colocados en el paladar, y esto está hecho con arreglo a 60 paladares prototipo de gente normal, pues lo coloque en el interior de la boca y ejercite esos músculos linguales para que se tonifiquen más. Sí, vamos a enseñarlo aquí a cámara para que lo podamos ver. Esto sería un aparato que se puede utilizar es para hacer ejercicio físico de la lengua, ese concretamente. Con la lengua. Sí. Es interesante. Es como tener un chupete de adulto dentro de la boca, algo parecido. Y eso nos fuerza a ir moviendo esa lengua y recuperar el tono, la fuerza en el músculo que nos impide que la lengua se nos vaya. Esto que tenemos aquí es un prototipo porque el aparato todavía no ha sido comercializado.
Ajá, es un prototipo. Sí, sí. Estamos dando aquí también novedades. Sí. Esa sería una de las soluciones. Cuando hay otro tipo de problemas o cuando afecta, por ejemplo, a pólipos, como hemos hablado... Sí, entonces el otorrino es el que tiene que intervenir. Claro. De hecho, pues una endoscopia de toda la zona, una fibroscopia de todos los cornetes, la zona nasal y la faringe, pues es interesante. Hay otra serie de cosas que se pueden hacer, quirúrgicas, por ejemplo. Si queremos espacio, pues hay la cirugía del velo del paladar, por ejemplo, quitar la úvula o rebajar ese velo del paladar. La cirugía de la mandíbula para conseguir que la mandíbula se adelante y los maxilares también, con el fin de ganar espacio, porque la lengua se viene hacia adelante. Claro. Pero la cirugía es muy agresiva, son métodos irreversibles que, bueno, a veces no hay más remedio que recurrir a ellos, pero hay otros procedimientos más inocuos y totalmente reversibles. Por ejemplo, pues son los aparatos de adelantamiento mandibular. Es decir, existen unos aparatos que nosotros utilizamos y que hay de muchos tipos. La verdad es que los aparatos son de muchos tipos. Se llaman aparatos intraorales de adelantamiento mandibular. Uno de ellos, por ejemplo, pues es este. Colocamos una férula sobre los dientes de arriba y es como un plástico transparente y otra sobre los dientes de abajo, ¿no? Por ejemplo. Hay muchos modelos, hay como 50 modelos distintos de estos aparatos, ¿no? Se coloca así y entonces lleva un sistema para sujetar, para enganchar el de arriba al de abajo, de manera que mantenemos durante la noche la mandíbula ligeramente adelantada y al adelantar la mandíbula lo podemos ver mucho mejor en este cráneo. Si yo con un aparato intraoral adelanto la mandíbula, lo que adelanto es la lengua, porque los músculos de la lengua están insertos aquí, y al adelantar la lengua gano espacio a la vía aérea, con lo cual el sujeto mejora muchísimo del ronquido y en un gran porcentaje de casos también de la apnea del sueño. Para la apnea del sueño, normalmente se utilizan estos aparatos. Son unas máscaras que se ponen en la nariz y que van conectadas por un tubo a un aparato de presión de aire. La presión de aire continua mantiene la vía aérea abierta. Pero claro, hay que dormir toda la noche conectado a un aparato de presión continua. Claro. Es decir, es una solución, es una alternativa que se utiliza, pero nosotros pensamos que en muchos casos graves no queda más remedio que poner el CPAP, que es este tipo de aparatitos, se llaman así, pero que en otros casos no, en otros casos es suficiente, en muchísimos casos es suficiente como para colocar un aparato de adelantamiento mandibular. Hay de muchos tipos, nosotros hemos diseñado uno que en vez de tener dos férulas solamente tiene una. Entonces este lleva una aleta lingual aquí, que lo que hace es evitar durante la noche que la mandíbula se vaya hacia atrás. O sea, mantienes durante toda la noche la mandíbula adelantada. Con lo cual adelantamos músculos, adelantamos lengua y ganamos espacio aéreo. Perfecto, pues son soluciones, son maneras de evitar que algunos... Y es cierto lo que decía el doctor Bermejo, cuando baja uno de peso enseguida deja de roncar y de sufrir esos problemas, pero que toda la gente sea consciente, y yo creo que esa es la misión de este programa que vamos a ir viendo cada 15 días más o menos, vamos a ver si lo conseguimos poner de esa manera, para ir conociendo las causas y evitarnos tener un problema que puede llegar a ser muy serio, como hemos descubierto, el de la apnea del sueño, y dejarlo sin atender cuando tiene soluciones y cuando se puede solucionar. Y en la solución, además de las fáciles, hacer un poquito de ejercicio y perder peso. Sí. Doctor Bermejo, le voy a agradecer muchísimo su presencia aquí en el programa, le esperamos próximamente para seguir hablando e iremos viendo más maquetas y más explicaciones directas de cómo nos afectan este tipo de enfermedades y sobre todo las soluciones, que es lo más importante. Doctor Bermejo, muchísimas gracias. Gracias a ti y gracias a vosotros. Muchas gracias. Con él vamos a terminar el programa de hoy. Ha sido un placer que nos acompañen un día más. Les espero mañana, seguiremos con la Semana Santa y muchos más temas de los que hablar, siempre y cuando ustedes nos sigan. Gracias por estar ahí al otro lado. Hasta mañana.